A mí me parece que el gran tema es la inflación. Salió ahora un número terrible, la verdad, un número terrible. Nosotros, el año pasado, esa inflación de 36% surge del promedio de varios aumentos, ¿no? O sea, los precios regulados por el gobierno subieron 23, pero los no regulados subieron 70. En diciembre, la suba de los alimentos fue del 5%. Y acaba de salir el número del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, vos sabés que son gente muy prestigiosa, y que da el aumento de enero. Y la verdad que es para agarrarse la cabeza. Porque el aumento de la canasta básica alimentaria de enero fue del 6,6%. No, claro. 6,6%. Es un número absolutamente incompatible con ninguna noción de recuperación de la economía real. No. Es terrible este dato. Porque esto anualizado te da 80%. Este es un número fatal. Y bueno, yo me lo enteré ahora, hoy a la mañana, y ya está publicado en el Destape. Y entonces llamé a las fuentes mías del mercado, que yo conozco, de supermercados. Y los supermercados recibieron hoy a la mañana temprano, esto pasa siempre el primer día hábil del mes, pero después depende qué es o sea, te llegan noticias de las empresas productoras. Después a veces hay que ver el número. Después hay que ver el número. Bueno, los números que llegaron hoy son altos. Es decir, lo que quiero decir es que no es que estamos hablando de algo que ocurrió, estamos hablando de algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Es decir, los números que llegan hoy al supermercado vos los vas a ver en las góndolas la semana que viene. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando, porque el gobierno suele decir, bueno, tuvimos un mal último trimestre en materia de precios. Bueno, ahora estamos hablando ya de enero, en donde el mes fue peor que diciembre, y empieza febrero, así, ¿no? Y saben que hoy subió la nafta. Sí, hablamos más temprano también con la Cámara. Dijo que no había un techo para el precio de la nafta. Bueno, qué frase esa. Y el viernes, la cotización del aceite del soja pasó los $1.000 por tonelada. Es un número muy alto. Y la oleaginosa pasó los 506 y la harina 486. Son números muy altos. Es decir, todo esto, cuando yo te doy un número de grano, después ese grano va a llegar por ejemplo, al molino o a la aceitera, y después va a llegar al súper y después va a llegar a tu casa. Te estoy anticipando aumentos para adelante, ¿no? Sí. Así que esto no solo no se detiene, sino que yo ya a esta altura, con esos números de enero del 6,6%, que eso anualizado te da 80, yo te diría que se está espiralizando. Es que eso te iba a decir, ya entramos de nuevo en un escenario donde la posibilidad de una hiper vuelve a estar presente. Algo que durante el año pasado estuvo muy fuerte, sobre todo cuando fue la corrida cambiaria en septiembre y en octubre, pero que se había calmado llegando a fin de año. Bueno, con aumentos de este nivel del 80% anual, estás al borde de un precipicio muy resbaloso. Claro. Digamos, el margen se achica muchísimo, el margen de maniobra para esto, digamos, porque todo esto todavía, por ejemplo, no se empezaron a negociar la mayoría de las paritarias. Claro, que se van a negociar mirando estos números, además. Por supuesto, si ese número del 30% del que publicó Clarín el viernes, que hablamos durante el pase, es cierto, y si es cierto que algún funcionario pensaba en que podía utilizar el 30% como referencia para las paritarias, creo que eso ya quedó viejo en un fin de semana. Sí, a mí no me parece mal que hagan una mesa de precios y salarios y que tengan algún número orientativo, ¿no? A mí me lo negaron de parte de Guzmán, que sea un techo como lo puso Clarín, y Guzmán sigue sosteniendo que quiere que los salarios superen a la inflación. Pero bueno, no está ocurriendo. Y después hay otra noticia, que es que te acordás que hubo idas y vueltas con las prepagas. Es decir, un decreto a fin de año que decía suben las prepagas, y otro decreto que era el número que seguía, ¿no? Como si fuera, no me acuerdo, pero ponerle que es el 2104 decía sube, el 2105 decía no sube. Y bueno, ahora se autorizó
una nueva suba del 3,5% a partir de este fin de mes, a partir de febrero. ¿Sí? Todo lo que vos le pongas es echarle nafta al fuego, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, ahí hay un tema, no hay otro tema, es muy difícil hablar de otra cosa que COVID y precios. Y además, como yo escribí en la edición de ayer del Destape, es un problema que ya dejó de ser puramente económico y pasó a ser un problema político. Porque claro, sí, lo leí tu nota, cuando uno habla de que los gobernadores están queriendo desdoblar las elecciones, lo que están diciendo básicamente es que no quieren ir a elecciones pegados a la boleta del gobierno, y eso es porque sienten que no los va a empujar para arriba. Y desde el Frente Renovador y desde el Instituto Patria también empiezan a mirar con preocupación las encuestas que dicen que a los argentinos a esta altura del partido la inflación y el desempleo los preocupa mucho más que el virus. Entonces ahí, digamos, esto empieza. Hasta ahora el Frente de Todos había tenido rencillas, había tenido tironeos lógicos en una fuerza política que está ejerciendo el poder, que hay que repartir cargos, que hay que repartir cajas, que hay que plantarse de cara al futuro, cada cual con sus propios planes tácticos y estratégicos. Hasta ahí es lógico, y nosotros siempre decíamos, cuando salía alguna nota sobre las diferencias o las peleas entre Alberto y Cristina y demás, que no había que comerse las curvas. Hoy ya aparece en el conflicto algo más, una diferencia de fondo en cómo resolver un tema central de la agenda. Sí, ya no es solamente los escarceos típicos de toda coalición política, sino que hay un tema que eventualmente deberán sentarse y resolver para qué lado salir, porque es un tema clave, crucial, y donde no hay coincidencia hoy en día dentro del Frente de Todos de cómo debe resolverse. Por supuesto que en ese sentido el presidente es el que toma la decisión última y su gabinete el que la ejecuta, pero esa decisión puede tener algunas consecuencias políticas. Vos sabés que la inflación en Argentina nunca se detiene sola. La inflación tiene eso que se llama inercia, ¿viste? Como esos relojes, ¿viste? Que se mueven solos. Y si vos no haces nada por detenerla, la inflación sigue por inercia. A hacer algo se le llama o a un plan económico muy sólido, o algunas anclas, se le suele decir, ¿no? Anclar el dólar, por ejemplo, dejarlo quieto, ¿sí? Anclar las tarifas. Nada de eso se está haciendo. Pero si vos a esa inercia le pones nafta, se espiraliza. Sí, claro. Y la nafta son fundamentalmente hoy la suba del precio del dólar, que el Banco Central lo sigue haciendo, sigue subiendo el dólar por arriba de la inflación, y la suba del precio de los commodities que te acabo de manifestar, como el viernes subió el aceite y la soja y todo eso. Después nosotros acá subimos las naftas, las prepagas, las otras cosas. Todo eso es nafta que vos le echás a esa inercia y transformas la inercia en espiralización, ¿sí? Es decir, la inflación para si vos la parás, no para sola. ¿Ok? Es algo que llegues a un momento en que el consumo baja tanto que... Pero que fue lo que pasó el año pasado, y vemos que en cuanto el consumo empieza a repuntar, vuelve la inflación anterior. Exactamente. No cambió nada de fondo. Claro, por eso yo decía que no había que festejar un 36% de inflación con caída del PBI del 10, porque la caída del PBI del 10 debería llevarte a una inflación de 0. ¿No? Es decir, cuando vos no consumís, las cosas no suben. Porque el tipo que tiene el bien para vendértelo no lo sube si no lo está vendiendo. Entonces ese 36 era muy preocupante. Y bueno, está ocurriendo, y yo creo que hay 2 o 3 medidas muy rápidas que debería tomar. Cuando digo rápido, digo rápido. Pero me parece que debería prepararse para eso, ¿no? Que debería... El Frente de Todos, no solo Alberto. Sí. Me parece que una coalición... debería comportarse como tal, ¿no? Me parece que ahora ya deberíamos dejar de decir Alberto y deberíamos empezar a pensar en qué están haciendo todos para frenar esto. Y te digo más, a mí me llama la atención que no aparezcan sindicalistas, organizaciones sociales, otros jugadores a reclamar que esto se frene a tiempo. Porque después es como la bola de nieve la inflación. Después es más difícil de parar cuando va tomando más volumen. ¿Viste? Sí, no, por supuesto. Entonces deberían reaccionar antes. Yo hace rato que vengo llamando la atención sobre esto. Y también deberían prepararse por si piensan tomar medidas. Ponerle que vos decís, bueno, nosotros queremos
listo, vamos a subir las retenciones y vamos a frenar el dólar y vamos a tomar una serie de medidas y este año, no sé, no vamos a subir las tarifas. Bueno, junta músculo para hacerlo. Sí. ¿Sí? Eso, y empezar a llevar a cabo una narrativa, porque si no parece que nosotros solos estamos hablando del tema. O sea, no podemos hacer lo que hicieron ellos, que mientras gobernaban se pasaron 4 años hablando de Cristina. Nosotros hablamos de Macri, hablamos de Larreta, pero la verdad es que el 95% del tema me lo lleva a hablar de lo que está pasando hoy. Y sí, por supuesto, porque además, a ver, nadie discute lo difícil que es el escenario que dejó Mauricio Macri, ni discute lo infinitamente más difícil que se volvió todo con la pandemia, que además no esperaba absolutamente nadie. Pero el cargo de presidente, para hablar de Alberto, pero en realidad podríamos decir ser gobierno, para hablar de todo el frente de todos en sus distintos aspectos, los legisladores, los sindicalistas, el gabinete y demás, los dirigentes sociales y demás, no viene con beneficio de inventario. Claro. No podés decir, no, che, la verdad que esto está mucho más complicado de lo que creía. Y sos el gobierno de un país grande. Si no estabas preparado para hacerte cargo de algo complicado, lo hubieras pensado antes de la campaña, ¿no? Es como... No se puede excusar en... no, a ver, el electorado, que después de todo es el que va a terminar definiendo el éxito o no de este gobierno, en octubre de este año y en octubre de 2023, ya sabe perfectamente quién es Macri y qué país dejó, porque por algo perdió como perdió en 2019. Claro. Ahora, listo, ya está, van a evaluar a este gobierno, no al anterior. Sí, sí, sí. Y pero bueno, nada, espero que vean bien estos números, porque cuando vos tenés una buena parte de la prensa malintencionada, operando y qué sé yo, y otra prensa que al igual que el sindicalista o que el resto del frente de todos, piensa que lo mejor es no hacer ruido, que lo mejor es no quejarse, que lo mejor es no hacer nada y esperar, indudablemente estos datos no se han quedado quietos. Porque si vos me dijeras la verdad, Roberto, mirá, nos vamos a comer todo el año con una inflación del 3,5%, vamos a ganar las elecciones y después vamos a tomar las medidas. Ok, pero no se quedó en el 3,5%. No se quedó en el 3,5%. Sigue subiendo. Y entonces, como el gobierno piensa que además con evitar una catástrofe alcanza para ganar las elecciones, cosa que debe ser cierto. Con evitar una catástrofe alcanza, aunque te vaya más o menos mal, igual ganas las elecciones. Lo que tenés que evitar es una corrida, dice el gobierno. Y yo diría que además de evitar una corrida, deberías tratar de evitar una inflación superior al 50%. Sí. Porque no sé qué va a pasar con el disconformismo de la gente. No sé tampoco cómo se traduce ese disconformismo, si solamente la gente se enoja con Alberto, o si empieza a pensar en otros actores o actoras, ¿no? Decir, ¿dónde me metiste? ¿Qué sé yo? O sea, a mí también me preocupa, Roberto, que haya como un ánimo de desánimo general, incluso si no hay un enojo dirigido a alguien en particular. Vos sabés que siempre me llama la atención cuando camino por la calle, viste que uno se cruza con gente y aunque la tratás de esquivar en este contexto, pero pescás pedazos de conversaciones, viste, de lo que habla la gente normalmente en la calle. Y ayer paseaba las perras y nos cruzamos con 2 señoras y una le decía a la otra, y seguro va a ser para peor, porque en este país todo siempre es para peor, nunca para mejor. Y que eso sea la conversación de la gente en la calle, ni siquiera iba dirigido a nadie. Obvio, es una cosa muy chiquitita en un contexto gigante, pero a mí también me preocupa eso, que terminemos creyéndonos ese discurso de que acá todo es para peor y que este país no tiene arreglo. Me entristece eso, no es así. Y además eso le abre la puerta a todos los discursos de antipolítica, de ultraderecha, todo lo que estamos viendo en el mundo. Y que estamos viendo acá con Patricia Bullrich y con otros políticos que tratan de subirse a eso. Esos discursos son efectivos en épocas de crisis. Cuando la gente le va bien, cuando tiene el plata en el bolsillo, cuando puede poner un plato de comida en la mesa, no votan nazis. O sea, sí hay una mínima, que los vota un siempre. Grupo que los vota siempre, los viene votando de 1945 y se anima a asomar la cabeza más cuando ve que hay un poco más de margen para decir estas cosas en voz alta, que está pasando ahora. ¿Sí? Pero más allá de eso, el problema es cuando la gente que no está de acuerdo
con estas propuestas, termina sintiéndose más atraído por ese tipo de discursos que por los discursos del progresismo, de la izquierda, de los movimientos populares. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando el progresismo, la izquierda y los movimientos populares no pueden cumplir con garantizar las condiciones de vida dignas para los ciudadanos. Entonces la van a buscar en otros lados. Ujú. Es así. Bueno, es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Todos los partidos socialdemócratas lo que han hecho es administrar lo que le deja a la derecha. La derecha le hace daño a la sociedad y cuando llega el socialdemócrata no modifica la realidad, administra lo que le dejaron. Ujú. Entonces acá tuvimos un gobierno que nos agredió, como el de Macri, que nos agredió, realmente nos agredió, y hizo cosas por decisión propia. Y ahora tenemos un gobierno que hereda eso y que le pasan otras. Digo, la suba del precio de los commodities internacionales no la genera el gobierno. No, pero debería ser una buena noticia para nosotros. Y si lo manejas bien, sí. Debería ser. Nos pasamos 10 años de kirchnerismo con la oposición diciendo que todo el mérito había sido del viento de cola. Que es falso. Pero en este momento tenemos viento de cola y aún así nos está yendo mal. Sí. O aún así nos trae problemas. El viento de cola termina trayéndote más problemas que beneficios. Eso es porque el barco tiene agujeros, digamos. No hay mucha explicación, sino. Yo insisto, el primer editorial así medio fuerte lo hice en octubre. Y siempre son advertencias sobre sobre el futuro, ¿no? Y la verdad que lamentablemente está sucediendo. Este número de la canasta alimentaria del 6,6 de enero, la verdad que ya sobre eso, ¿qué te puedo decir? Y eso no se arregla diciendo, bueno, 3 días por semana en los supermercados voy a vender un poquito de asado más barato. No, claro. La verdad que no, salvo que después hagan, qué sé yo, vayan y tomen ese precio de ese día y digan, esta es la inflación, ¿no? Pero la gente se va a dar cuenta que no. Por supuesto. Que A no ver, es así. el número que vos acabas de dar, 6,6% de aumento de alimentos, ya no es una luz amarilla, es una luz roja. Pues hasta ahora podíamos decir, se prendieron las luces amarillas, advertencia, algo no está andando bien. 6,6% de alimentos en un mes, que además suele ser un mes, nada, de enero. Enero es cuando afloja, diciembre es el pico. Diciembre es el pico, Todo, enero y febrero afloja y después vuelve a avanzar en marzo. Claro. Es una luz roja, es una señal de emergencia, es una alarma sonando, niru. Digamos, ya no es solamente una advertencia. Uh-huh. Es una urgencia. Es una urgencia. Es una urgencia. Claro. Bueno, y algo parecen haber percibido porque del viernes a hoy se pasó de que no se extiende precios máximos a que se extiende 2 meses más, y se pasó de que no va a haber IFE ni ATP a que puede haber IFE y ATP, digamos. Alguien se está dando cuenta de que algo hay que hacer, evidentemente. Sí. Veremos si alcanza. El tema del IFE y ATP, lo que estaban diciendo, o sea, están temiendo, se están preparando, me parece que es inteligente eso, decir, la verdad que en el tema COVID no hay certezas, no todo es incertidumbre. Entonces hubo un pico, ahora viste que parece como si estuviera una meseta, y algunos dicen, guarda que puede haber otro pico, y al mismo tiempo otros dicen, che, no nos creamos lo de la vacuna, porque la verdad que ninguna vacuna está cumpliendo con todos. Entonces, cuando unen las dos cosas y dicen, puede haber otro pico y la vacuna se puede retrasar, bueno, ¿y qué vamos a hacer en ese sentido? Y bueno, llega a pasar eso, tenemos que poner guita en el bolsillo de la gente. Y sí. Supongo que subieron fuerte el monto de la tarjeta alimentar hace poco, creo que un 50%. Sí, es correcto. Pero bueno, cuando a vos te pasa como lo que pasó en la pandemia, es muy difícil llegar a todos lados, porque, no sé, un tipo que tiene un bar, ¿viste? Y que no labura, yo no sé si le llegan esas cosas, no creo que tenga tarjeta alimentar. Y ya hace rato que está mal ese tipo, y no sé qué está haciendo con su vida, con su familia, qué sé yo. Y así tengo muchos casos. O el empleado que ganaba 60.000 pesos hace un año y ahora gana 60.000 o 65 o 68. Pero el kilo de carne le pasó de 400 a 700. Claro. Y el kilo de pan le pasó de 90 a 150, digamos. Claro. Porque ese es el punto también. Cuando ya hasta los que tienen un trabajo en blanco y formal y siguen trabajando en el medio de la pandemia, digamos, hasta los pocos más privilegiados, entre comillas, o a los que menos le afectó todo esto, se están quedando muy atrás.
bueno, no querés ni imaginarte lo que está pasando en los sectores de los márgenes. Y muchos que son empleados igual de bolsillo ganan menos porque han perdido las extras, jornadas extras, trabajos de días feriados, un montón de cuestiones que por distintos factores relativos a la pandemia se han suspendido. Entonces, aún si tuvieron se recompuso en parte el salario, perdieron un montón de extras que hacen que de bolsillo ganen menos. Y es complicado, y lo que tenemos es que hay un sector donde está el dinero, hay que tener la decisión política y por ahí la acumulación de poder, es cierto, para ir por eso. Pero bueno, vamos terminando el pase, que hoy tenemos muchas novedades. No sé, según el Centro de Estudios Scalabrino Ortiz, quizá el centro de estudios más prestigioso que tenemos en el país, la canasta básica alimentaria aumentó un 6,6% en enero, un número que anualizado da arriba del 80% anual. Esto es mucho más que el 5% que habían aumentado los alimentos en diciembre, y hoy, primer día hábil de febrero, ya comenzaron a llegar nuevos aumentos de precios a las cadenas de supermercados. Juntos por el Cambio maneja la economía desde el campo. La derrota catastrófica de Macri en las PASO 2019 fue marcada por la disparada del dólar. El gobierno de Alberto no quiere repetir la experiencia y armó su plan económico 2021 priorizando evitar una corrida cambiaria. Esa es la prioridad de Guzmán, que este año no haya una corrida cambiaria. Va subiendo el dólar oficial a diario para contentar la demanda devaluatoria del campo, que, si no liquida, puede generar una corrida. No impone cupos de exportación para no generar conflictos con el campo que puedan derivar en un lockout que frene las exportaciones y dispare una corrida. No sube las retenciones por la misma razón. Piensa el gobierno que el pueblo tolerará un ritmo inflacionario como el actual, pero no una corrida que lo potencie, y en eso quizá tenga razón. Así el campo, un reducto de Juntos por el Cambio, de AEA, de Clarín, de La Nación, maneja la economía. Así como cuando fueron gobiernos se comportaron como una especie de ejército de ocupación que encarcelaba a los rebeldes, que disparaba por la espalda, que exprimía los ingresos del pueblo a fuerza de devaluaciones y tarifazos, que era capaz de sacarle las pensiones a los discapacitados para utilizar esos fondos para pagar la deuda necesaria para financiar la fuga. Así como se comportaron en el gobierno como un ejército de ocupación, se comportan hoy. El no cupo de exportación nos emparda al extranjero. Competimos por el bife con el trabajador alemán, con el trabajador inglés. El campo nos trata como extranjeros. Lo defienden cortando rutas con la bandera argentina. No somos el granero del mundo, son el granero del mundo. Ese es el egoísmo pro, el egoísmo cambiemos. Tratarnos como extranjeros, pero no como vemos nosotros a los extranjeros, como los ve el egoísmo imperante en el mundo a los extranjeros, con odio. Les ganamos una batalla en las elecciones, pero están acá. Como cuando rechazamos las invasiones inglesas. Los ingleses se quedaron a vivir acá, se hicieron amigos de nuestra oligarquía, nos consiguieron créditos, trazaron a su interés las vías de los ferrocarriles y terminamos siendo su colonia. Hoy Cambiemos nos maneja desde el campo. Son los dueños de los dólares, son los dueños de los alimentos. La única política económica es que no se dispare el dólar para no perder las elecciones. Nos congraciamos con el campo, con quienes nos tratan como extranjeros, para que nos den los dólares para ganar las elecciones. El gobierno sabe que, salvo que haya una catástrofe, ganará las elecciones. Nunca votaríamos al ejército de ocupación. El gobierno tiene razón en que, así como está, quizá gane las elecciones. Y tiene razón que con una corrida los pierde. En ese escenario hace lo que puede con lo que tiene. ¿Y qué escenario tiene el gobierno? Tiene un bloque de poder con acento en las federaciones agrarias, pero embrincadas en la asociación empresaria y en los grandes medios.
tiene un partido que los representa electoralmente y tiene una porción importante de la ciudadanía que comulga con la idea de que el campo es de ellos y nadie puede obligarlos a vender. El mundo es neoliberal e incluso crecen los libertarios. Muchos jóvenes lo son. Los neoliberales son los hijos de los 90, los libertarios son los hijos del country. A ellos se suman trabajadores que no encontraron respuestas en el movimiento popular. El egoísmo del campo es un símbolo. Ellos, aunque la jueguen de liberales, son como el trampismo, un populismo de derecha. Ellos acusan del fracaso al movimiento popular, acusan del fracaso y odian al pobre, odian al inmigrante, odian al cabecita negra. Ellos construyeron un ideario que es el del populismo de derecha. El cambio de gobierno no solo no terminó con el lawfare, no ganó la batalla cultural y mucho menos construyó una nueva hegemonía que permita gobernar de otra manera. No digo esto para disculpar falencias del gobierno, saben que yo no voy por ahí. Digo que ese cambio cultural, que esa nueva hegemonía no se construye solo desde el gobierno, que el movimiento popular, lejos de ser conformista y sumiso, debe ponerse en movimiento. Los sindicatos, las organizaciones sociales, los intelectuales, la militancia, todos los que luchamos en las calles para sacar a la derecha del poder, debemos formar parte de la construcción de esa nueva hegemonía que nos permita no solo tener el gobierno, tener el poder. El poder como un elemento transformador de la realidad. Y eso no se logra en el silencio ni en los interiores. Se logra en las calles manifestándose, se logra en los medios y en las redes. Eso no se logra en la confortable mansedumbre de la resignación, sino en el grito rebelde de la manifestación popular. Un presidente y un grupo de ministros, con un poder prestado, no van a ganarle ninguna batalla a un poder acumulado por años de gobiernos que le consideran privilegios. El consumo de carne es el más bajo en 100 años. El consumo de carne es el más bajo en 100 años. El vehículo más vendido en el país es la Toyota Hilux que compraron en el campo. Igual que durante los 4 años de Macri. Estas situaciones de flagrante injusticia se naturalizan sin quejas públicas. No es solo el presidente quien parece asumir que no hay otro camino, también la mayor parte de los componentes del campo popular que eligen callar y esperar por el peligro de empujar al gobierno a una confrontación con el poder económico. No esperemos que de la noche a la mañana este gobierno decida confrontar, porque no lo va a hacer. Y si lo hace, quizá pierda. Primero es el verbo, la narración, primero es la construcción de hegemonía, de fuerza, pero rápido, hagámoslo ya, porque los alimentos hace varios meses que se mueven a un ritmo del 70% y en enero subieron a un ritmo del 80%. Transcurre el segundo año de gobierno peronista con las mismas características que el primero. Grandes empresarios con ganancias extraordinarias y trabajadores pobres. La identidad del peronismo se desdibuja. No empezamos de cero. La frustración del gobierno de Macri está fresca. Las movilizaciones del 17 y del 27 de octubre mostraron el músculo popular. Empecemos haciendo un inventario de nuestros activos y veamos una idea fuerza que le ofrezca una ilusión a los excluidos. Que se base en la confrontación con quienes han decidido maltratar al pueblo. No somos nosotros quienes decidimos el conflicto, son ellos quienes nos tratan como extranjeros. Porque si ellos van a las elecciones culpando de sus pesares a los vagos, a los planeros, a los inmigrantes y a los chorros K, nosotros tenemos que confrontar con la verdad en la mano, diciendo que el asado que no está en tu mesa está en el gasto lujurioso de los que compran una Hilux para cada miembro de la familia. Está en la evasión impositiva en los granos que se van por Paraguay, en los métodos extorsivos con que manejan el precio del dólar y así el precio de los alimentos. Y eso es confrontar. Y también es articular un discurso, una narración que vaya construyendo el poder necesario para gobernar. Las elecciones no pueden ser una excusa para el conformismo. Elecciones hay cada 2 años.
¿A cuánto tiene que caer el consumo de carne y de pan para que reaccionemos? Dijo Gramsci, es mejor avanzar y morir que detenerse y morir. Adaptado a estos tiempos, podemos decir, es mejor avanzar y perder que detenerse y perder. Buenos días, esto es Navarro 2023.